Amigos, familia, bienvenidos al nuevo episodio de Vida con Dios, el episodio número 30. Y pues el día de hoy tenemos el placer de grabar con una invitada muy especial. Estamos el día de hoy con Ana Rebeca. Ana, gracias por estar aquí con nosotros, gracias Bienvenido. por pues estar aquí y acompañarnos con este episodio. Tenemos un tema increíble el día de hoy y no sé si te gustaría empezar y compartir con todos un poco acerca de lo que haces, de lo que has vivido y pues de ti. Es una Gracias. invitada súper especial. Sí. No, pues primero muchas gracias por invitarme. Me siento privilegiada de poder estar compartiendo aquí. Me acuerdo que empecé a ver los videos que estaban publicando al principio. Me acuerdo que me topé uno de Tavo cuando estaba compartiendo y yo quedé fascinada. Realmente admiro estos proyectos porque sé que el Señor los va a prosperar y va a hacer cosas muy grandes con ustedes. El simple hecho de empezar, porque puedes tener la idea de querer hacer algo, pero si no lo empiezas, pues no sirve de nada. Entonces, primero que nada, me siento muy privilegiada de estar aquí con ustedes, poder compartir. Me presento, no sé si voltear para allá o con ustedes, pero soy Ana, tengo 22 años. ¿Qué más les cuento? Me encanta compartir en redes sociales, me pueden ahí seguir, lo van a dejar etiquetado, creo. Sí. Pero sí, les digo, ahorita estoy estudiando en BSSM, que es la escuela ministerial en Bethel, en Redding, California. Estoy por empezar mi segundo año, si Dios quiere ya la próxima semana empiezo. Y pues sí, no sé qué más les gustaría saber de mí. No, pues eso es perfecto. Muchas gracias. Y pues el tema de hoy va a ser un tema complicado, sencillo, pero muy, muy, muy increíble, que me fascina mucho. El Muy lugar importante. secreto. El lugar secreto, para mí el lugar secreto es todo un tema de intimidad con Dios, que es un tema que me fascina mucho. Ujú. Un tema que me fascina. Y es un tema que creo que a todos nos queda como anillo al dedo. Claro, Creo que fue la semana antepasada o semana pasada creo que antepasadas. que escuché que compartiste un mensaje. Ahí hay Ujú. unos chavos que están en la iglesia acerca de qué es el lugar secreto y wow, sí, es un tema increíble. Para mí el lugar secreto pues es un estilo de vida Ujú. en intimidad, pero también en cómo tú vives tu vida centrada en Cristo. Claro. Es una manera de vivir en donde la morada de Dios cubre todo lo que haces, porque luego pensamos que la intimidad con Dios es estar en nuestro cuarto y estar a solas conectado con Él. Eso sí, eso sí es la intimidad con Él, Ujú. pero no solo se queda ahí y se basa de eso, la Claro, intimidad es todo. así es. Ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que algo que el Señor me ha estado enseñando en este tiempo es precisamente ese tema, pero no creo que sea un tema que me está enseñando recientemente, o sea, yo creo que empezó desde que lo conocí, o sea, Ujú. desde que tuve mi primer encuentro radical con Él, que podría contárselos más adelante. Pero la verdad es que ha sido el tema central de mi vida, yo creo que estos años. Y el Señor ha transformado mi corazón mucho con el tema de la intimidad y me ha mostrado, como dices, o sea, no solamente es estar en tu cuarto y ya y salir y llevar una vida, pues no que no refleja realmente lo que estuviste leyendo, lo que estuviste aprendiendo en el lugar íntimo, sino que la intimidad va en todo momento y para mí la intimidad también es como esa rendición, no sé si está bien la palabra, pero es rendirte totalmente Sí. y vivir esa vida no solamente de rendición por un momento o rendir ciertas cosas por una cierta temporada de días o de meses, sino es una vida que está constantemente en rendición Ujú. y en obediencia. Entonces, para mí eso ha sido el lugar secreto. Hay muchas cosas que quiero contar y hablar sobre esto, pero sí, eso es lo que ha sido para mí, rendición. O sea, si pudiera poner la palabra del lugar secreto ahorita, o sea, que tiene muchas definiciones, pero Ujú. para mí es rendir todo. Eso ha sido para mí el lugar secreto. Sí, una rendición total. ¿Y qué es la rendición? Pues el amar a Dios. El amar a Dios. Hemos dicho mil veces que un corazón que ama a Dios es obediente a Dios Ujú. y que no tiene ese miedo de fallar porque sabe qué significa y qué es ser hijo. También es Ujú. crear un altar en tu vida, en tu familia, en tu comunidad de adoración a Dios, de exaltar a Dios, de Mm, darle a Él la gloria, así de no es. basarnos en nosotros, sino en lo que Dios quiere que pase y en lo que Él quiere recibir de nosotros también. Ujú. Que no es algo forzado, tampoco es algo que nace en nuestros corazones. Claro. Sí. Sí.
Pues sobre esto del lugar secreto, algo también muy importante e interesante, yo creo que es el descanso en el lugar secreto, Wow. en la identidad, en la intimidad con el Padre, ¿no? O sea, lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Pues a veces en el día a día vienen muchas pruebas, vienen muchas preocupaciones, vienen muchas cosas, ¿no? Que tenemos que atravesar. A veces incluso, pues incluso por causa del Evangelio podemos padecer, podemos algo que nos pase, algo que nos duela, ¿no? Entonces el lugar secreto, y bueno, no tiene que ser a fuerzas de que esperarnos a llegar al cuarto para buscar a Dios, sino en cada momento es vivir en esa presencia, ¿no? En esa identidad, Claro. en el Padre. O sea, es simplemente de que poder volver a ese descanso en Él, en su presencia, y que si algo pasó mal, algo que nos costó en el día, es simplemente poder, que sea una oportunidad para acercarnos más, estar más cerca del Padre, descansar en su presencia y descansar en su abrazo, en su cobijo. Así es. Y ahorita que estabas hablando como, creo que los dos mencionaban, o sea, la cercanía al Padre. Y para mí, o sea, el lugar secreto yo creo que inició con ese encuentro con el Padre y me gustaría platicarles un poquito y creo que esto abre como un tema de conversación y me gustaría como también saber qué piensan ustedes de esto, pero quería platicarles un poquito de como mi primer encuentro que fue hace que tendría 15, 16 años. Fue una temporada muy difícil para mí en tema de identidad, de mi valor, el propósito para mi vida y todas esas cosas. Creo que cualquier adolescente estaría pasando por, bueno, tiene esas crisis existenciales, ¿verdad? Pero para mí fue una temporada tan compleja, tan difícil, en el sentido de que me sentía sola, me sentía vacía, me sentía sin llamado, sin propósito, porque había crecido en la iglesia y en la iglesia creo que nos dicen como es que tienes un propósito y tienes un llamado, pero nadie te enseña cómo a ir más profundo, a descubrir qué es eso. Entonces, toda la gente me decía, es que Ana, tú tienes un súper llamado, tienes un súper propósito. Y yo decía, sí, pero ¿cuál es? O sea, empecé desde lo más básico como lavar los baños en la iglesia, servir en niños, servir en adolescentes, en jóvenes, ya hice todo y aún así siento que no he encontrado un llamado, que no he encontrado un propósito, que no he conectado realmente. Y recuerdo estar en mi habitación una noche, mis papás estaban de viaje, estaba completamente sola en mi casa y con algo que yo había batallado mucho ese tiempo era con depresión. Había estado pasando por un proceso de depresión muy fuerte, tanto así que no iba a la escuela, literalmente no iba a la escuela, tampoco comía, estaba todo el tiempo en cama y yo le decía como, te conozco, Señor, o sea, conozco que eres real, sé que tu palabra es real, pero necesito que la hagas real en mi vida. Pero yo sé que decimos como no, el lugar secreto no es solamente como cerrar tu puerta de tu cuarto y ya, y ahí se acaba. El lugar secreto sí es en todos lados, pero creo que inicia cuando solamente estás tú y él, o sea, el Padre y tú. Y creo que ahí fue donde tuve como esa revelación porque estaba, te digo, en mi cama leyendo un libro X y sentí la voz del Espíritu Santo como decir, Ana, abre tu computadora que tengo algo para ti. Abro mi computadora y es este mensaje que dice, es una prédica que dice, fuiste creada a propósito y con propósito y el primer propósito no es hacer, sino ser amada. No porque seas merecedora, sino porque yo te amo tanto que he dado a mi único hijo para amarte. Y ahí donde cambió toda mi perspectiva. Todo, o sea, nunca se ha tratado de hacer, mi propósito no es hacer cosas o tener una lista de actividades para poder cautivar el amor de Dios, sino al contrario, nunca he sido merecedora de su amor y Él ha dado a su único hijo para darme ese amor y es como, fui creada para ser amada, fui creada para estar con el Padre, fui creada para intimidad. Sí, lo que sea hacer cosas y lo que tú quieras de tener un ministerio, de tener cosas grandes, un podcast, lo que sea, es como, qué padre, pero es un resultado de su amor, no tú buscando el amor. Entonces, fue ahí a mis 16 años que entendí que no se trataba de todo lo que pudiera hacer, sino simplemente de recibir su amor y por consecuencia iba a empezar a hacer otras cosas. Pero creo que ahí fue la primera vez que entendí la importancia de la intimidad y la importancia de la cercanía, porque ahí en ese lugar secreto, y estoy leyendo un libro que se llama Los secretos del lugar secreto, que lo súper recomiendo, es de mis libros favoritos hasta el día de hoy, empieza diciendo que el primer secreto es cerrar la puerta de tu
habitación. Y a veces lo hacemos como tan complicado, como decíamos ahorita, el lugar secreto puede sonar como muy difícil, pero la realidad es que es tan sencillo como cerrar la puerta, porque la presencia de Dios ya está disponible. No es que tengas que hacer una serie de cosas para poder entrar a la presencia, sino que tú cierras la puerta y la presencia ya está disponible. Sí. Entonces fue ahí en donde el Señor cambió mi perspectiva de las cosas y tuve ese primer encuentro, como puedo decir, en el lugar secreto. Y hasta la fecha, les digo, me cambió la vida. Sí. Sí, es que me encanta eso, porque sí es tan fácil como cerrar la puerta nada más, pero cuando lo piensas de otra perspectiva también, el cerrar la puerta es apagar toda ansiedad, apagar todo sentimiento que te está apartando de esa intimidad directa con Dios. Es apartarte y no es fácil. No es fácil, especialmente al principio no es fácil hacer eso, y me encanta el versículo de Gálatas 2:20, me encanta lo que dice Colosenses 1-4, me encanta lo que dice de compartir con el sufrimiento de Jesucristo, lo que dice en 2 de Timoteo, porque es sufrir un poquito, apartarte de lo que te está preocupando, de tu escuela, de tu trabajo, de todas tus angustias, para rendírselo a Dios, que es un proceso tan complicado a veces, y sí te cuesta, pero podemos ver la promesa de Mateo 11, ¿no? De entregárselo todo a Dios para poder descansar, como bien dices, Jorge. Así es. Y es un tema increíble porque a veces ni se puede explicar con palabras lo que se siente. Yo me acuerdo la primera vez que Dios entró a mi vida también así firme. Sentí cómo cayó la presencia del león ahí, ¿no? Y cómo yo lo sentía en mi vida, en mi cuerpo, en el ambiente, y dices, oye, esto no es como algo que he sentido antes. Sí. Ahora, nosotros también pensamos que el lugar secreto es cuando tú buscas a Dios y das el primer paso. Sí, puede pasar así, o te puede pasar al revés, cuando Dios te busca a ti y cuando te cae el 20, como le pasó a Saulo de Tarso, por ejemplo, ¿no? Ese también es el lugar secreto, y es que es sentir y estar en la presencia de Dios. Y yo les aseguro, por ejemplo, creo que podemos los tres ser testimonio de eso, cuando sientes ese sentir y estás en la presencia de Dios, no vas a querer no sentir eso y no buscar eso. Y ese sentimiento que sentimos nos hace querer buscar ese lugar secreto para permanecer en él y estar en una búsqueda constante de su amor y de agradar y de complacer a Dios. Y esa seguridad se vuelve pues ya como nuestro hogar, ¿no? Entonces a veces nos alejamos, pero ya sabemos dónde está nuestro hogar y buscamos volver. Sí. Así es. Sí, también lo que decías, Ana, el tema de la identidad es un tema muy fuerte. Yo creo que en nuestra generación, y no solo digo en los chavos, sino en hasta los adultos y los abuelos, es tan difícil encontrar, se me fue la palabra, tan difícil encontrar esa identidad con nosotros mismos. Y si dices, oye, si no la puedo encontrar conmigo, ¿cómo voy a encontrar mi intimidad y mi llamado y mi identidad con Dios? Ahora, lo que Dios me reveló también cuando yo estuve batallando por ese problema de, oye Dios, pues ¿cuál es mi llamado? También quiero servir aquí y estoy haciendo eso, pero siento que tú tienes algo más para mi vida. Dios me habló y me reveló dos cosas. Una, la más importante, que no solo es para mí, sino para todos, el llamado de la iglesia, el llamado de los tres, el llamado de todos que amamos a Dios y que lo aceptamos, es un llamado de intimidad con el Padre. Y lo podemos ver perfectamente en la vida de Jesús. Así es. Un llamado de intimidad y estar delante de Él. El segundo es que vamos a tener muchos llamados a veces. Y Dios nos pone en esas situaciones y nosotros somos escogidos antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios. Nosotros, todo lo que vamos a hacer, todo lo que hicimos, todo lo que va a pasar, Dios ya sabe que va a pasar y que nos va a tocar vivir eso. Él sabe que me tocó servir en esta parte. Él sabe que serviste a niños, estás sirviendo a niños, que estás en la alabanza, por ejemplo. Igual ese no es el llamado principal que Dios quiere para nuestras vidas, pero también nuestro llamado es dejar vivir y fluir en eso, y no afanarnos con el llamado principal para cumplirlo, sino el querer agradar y permanecer en esa intimidad con Él. Así es. Y yo creo que
Como decías ahorita, hablabas del encuentro de Saulo a Pablo. Es una de mis historias favoritas en la Biblia, porque son de esos encuentros. Algo que me encanta de la Biblia es que, si te das cuenta, son puros encuentros. O sea, todos los personajes tienen un encuentro con Dios y sus vidas son transformadas, y todos tienen un antes y un después. Y con Saulo no era una persona que estaba realmente buscando ese cambio, sino simplemente el amor y la presencia de Dios cayó sobre él, y vemos que cuando cae sobre él no cae de la manera más agradable que digamos. O sea, si lo queremos ver como una escena real, imagínate que de la nada viene una luz sobre ti, no puedes ni ver, estás en el piso, la gente dice como, ¿qué le pasa? Este está loco. O sea, porque la Biblia dice que nada más él escuchaba la voz. No, creo que todos escuchaban la voz, pero solo él podía ver. Estoy medio perdida, léanlo en la Biblia, viene en Hechos 9. Pero es impresionante cómo él tiene ese cambio radical por el mismo amor del Señor. O sea, no fue porque él hubiera hecho algo para merecerlo ni nada, pero creo que aquí nosotros estamos viviendo otra historia, nosotros como personas que ya conocemos, que si nosotros somos cautivados por todos esos encuentros que vemos en la Biblia, ¿cuánto más no deberíamos anhelar esos encuentros? O sea, decir como, si Pablo experimentó ese encuentro de ser lleno de la presencia, de ver a Jesús mientras iba caminando, es como, yo también quiero eso, yo también anhelo todas esas historias en la Biblia. O sea, cuando leo Hechos en los primeros capítulos, cuando tienen cuando vienen las lenguas y todo el fuego, yo digo, Señor, todavía puede pasar todas estas cosas, todavía esto es real. Y ahora que estuve estudiando allá en Betel, para mí, pues yo crecí en la iglesia y todo, y ha sido hermoso mi proceso de iglesia, pero yo decía, Señor, yo quiero más, y es por eso que estoy como de cierta manera dejando todo, no porque me agrade dejarlo todo, al contrario, dejar aquí mi casa, mi familia, mis amistades, todo ha sido muy complicado, pero el hecho de decir, lo voy a rendir todo porque sé que hay más, también para mí eso es intimidad, porque el querer más se revela en la intimidad. Entonces, ahora que estuve allá, me tocó ver cosas súper locas. O sea, cuando les digo cosas locas, no hablo como de que, se sanó de gripa. No, literal, o sea, de estar en mis clases súper... Es que de verdad las clases son súper locas. O sea, ¿cómo les digo que tenemos una clase de sanidad, pero no nos enseñan la teoría? O sea, traen a alguien enfermo que no puede caminar y es como, bueno, vamos a orar para que se levante. Así, esas son mis clases. Entonces, les digo que no es tanta teoría, sino es más práctica. Porque lo que la escuela nos ha enseñado es que nosotros venimos a la escuela a practicar, ustedes tienen su intimidad. Entonces, para mí eso fue súper loco, porque yo decía, es verdad, o sea, me puedes enseñar mucha teoría, me puedes enseñar muchas cosas, pero nunca se va a revelar completamente a mi corazón si no lo tengo yo íntimamente con él. Claro, en algún momento todo lo que me han enseñado va a hacer clic, si es, o sea, por medio del Espíritu Santo lo va a revelar y no lo va a dejar en mi mente, sino en mi corazón. Pero es el hecho de, ellos decían, vamos a hacerlo real. O sea, todo lo que pasa en la intimidad, de lo que estás aprendiendo, lo que estás profundizando, vamos a hacerlo real. ¿Por qué? Porque el evangelio es fuego y poder. Punto. O sea, no podemos minimizarlo como, no, es que Dios no quiere sanar. No, es que eso ya solo se veía antes, en el Antiguo Testamento. No, esas cosas siguen pasando hoy, pero son un resultado de conocer la verdadera esencia de Jesús. Y como digo, la verdadera esencia de Jesús solamente se conoce en la intimidad. Y hubo algo que me dejó así como que me voló la cabeza ahora en la conferencia que tuvimos de mujeres. Soy psicóloga, entonces pues de cierta manera he crecido con esas dos culturas del humanismo, pero de cierta manera es como, no, pero la palabra dice otra cosa. Y siento que cuando hablamos del llamado, cuando hablamos del propósito y todo eso, es como vamos a buscar la mejor versión de nosotros. Y usamos mucho esa frase de que voy a hacer la mejor versión de mí, pero la realidad es que no se trata de la mejor versión de mí, sino de estar en intimidad y ser la mejor versión de Cristo en mí. Y eso fue como, wow, o sea, al final la intimidad tampoco se trata de mí, o sea, se trata de Cristo en mí. Y es ahí en la intimidad en donde tu corazón se va renovando, va cambiando, va adoptando a Cristo. A decir como todo lo que estoy aprendiendo en la palabra me va a transformar a ser no mi mejor versión, no voy a salir y voy a decir como, la súper cristiana que pasa tiempo leyendo la Biblia y en oración y ayuno, sino que esos tiempos de rendir y dejar mi carne en los tiempos de intimidad, y es porque no quiero ser mi mejor versión, quiero ser más como Cristo.
Y creo que se ha metido mucho esa idea de ser la mejor versión, pero yo nunca lo había visto de esa manera y me quedé así como, Señor, tantas veces he intentado ser mejor yo, pero la realidad es que tengo que morir a mí mismo y ser más como tú. Y eso es otra cosa que Dios me ha estado enseñando del lugar secreto. Y sí. Sí. Es que la historia, el libro, la carta, como quieras decirle, de los Hechos es increíble también. Es Justo yo estuve preciosa. pensando esta mañana y me acordé en el capítulo 2 de Hechos. Ujú. Como parte de ese lugar secreto y de vivir una vida rendida en Cristo de intimidad es la oración. La oración podemos ver Hechos, creo que es capítulo 2, versículo 40 al 42, donde la oración hasta en comunidad también, porque el lugar secreto también se demuestra en la comunidad, Así es. es una herramienta muy clave y era una herramienta muy clave en la iglesia de los Hechos, la iglesia pues más... ¿Cuál La palabra iglesia estoy buscando? del La primer siglo. iglesia nueva, Sí. que se Ujú. empezó a formar, como la oración era algo tan importante y tan necesario Ujú. que demuestra también la importancia de la comunidad. Génesis capítulo 2, el hombre no debería estar solo, no Ujú. solo, yo pienso que no solo habla de el matrimonio en sí, Ujú. sino de la comunidad de la iglesia, de esa iglesia madura, esa iglesia gloriosa, ¿no? Podemos ver muchos más ejemplos también de cómo la comunidad, por ejemplo, también Daniel y sus amigos en el foso de los leones. Así es. Podemos ver Esteban y Pablo cuando Esteban fue apedreado. Ujú. Podemos ver muchos ejemplos como nuestro lugar secreto e intimidad es sumamente importante. Y cuando hablo de intimidad, hablo de dos maneras de intimidad. Una cuando es tú solo con Dios y tú solo con tus hermanos en Cristo, Ujú. con Dios. El versículo de si dos o más se unen en oración, Así es. Dios mora ahí. Me encanta, me fascina ese versículo porque es muy cierto. No sé si les ha pasado luego cuando están orando por un tema, nos ponemos de acuerdo para orar en un tema en específico y después dicen, ay, empecé a sudar o siento calor o la piel se me puso chinita. ¿Qué onda? Es que es el poder y es el mover del Espíritu en ese lugar a través de Así todos, no sabiendo qué están pensando todos, pero tener el mismo sentir y la misma dirección a Dios. Y es Wow. increíble. Sí. Y qué fuerte eso que dices también de la parte de comunidad, porque me quedo pensando en también comunidad, también es permanencia, o sea, permanecer en comunidad, porque es muy fácil donde todos empiezan orando, no sé, imagínate, 120 personas y están esperando que la presencia venga y pasan 2 días y se retiran porque no han visto. Entonces es esa parte de decir, vamos a permanecer, o sea, estar unidos tanto en lo íntimo como en lo personal, o sea, Sí. tú solo, pero como en comunidad. Y me encanta, o sea, estaban orando y hasta que descendió el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas en Hechos. Y eso también pasa el día de hoy, o sea, yo también hemos podido ver eso, o sea, en la escuela tenemos como los tiempos de oración de 24 horas, en donde literal las 24 horas estamos todos juntos y estamos orando, somos muchas personas, y claro, te das cuenta que hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Llamo a dormir o ¿sabes qué? Esto, y luego al día siguiente es como, te perdiste de la presencia que estuvo súper loco y pasó esto y se sanó tal persona, vino el Espíritu Santo como fuego, como risa, o sea, cosas súper padres. Sí. Pero es esa parte de estar juntos, reunidos y esperar que la presencia descienda. Y de hecho, me gustaría compartirles algo. Ese es un tema que a mí me gusta mucho, como sí la intimidad y los encuentros, pero también me gusta mucho como el qué puedo hacer yo para, o sea, qué está en mis manos para ver la presencia. Y me acuerdo mucho que antes de irme en diciembre el año pasado, Tavo estaba predicando, que es era mi pastor de jóvenes en su tiempo. Él estaba predicando sobre el ayuno de 21 días, el ayuno de Daniel, que íbamos a tener en enero. Y yo decía como, porque yo estaba leyendo mucho como, una de mis predicadoras favoritas de allá, estaba hablando como un encuentro muy fuerte que tuvo con el Espíritu Santo, en donde ella sintió su presencia y estuvo como 3-4 días en cama de tan fuerte que era la presencia de Dios en su cuerpo. Y yo decía, Señor, yo quiero tener esa experiencia, yo quiero vivir eso, o sea, yo quiero experimentar tu fuego, o sea, fuego de esos que dices como
que te generan hasta un cierto temor y reverencia de decir como, wow, si esto es tan solamente el toque de su gloria, ¿cómo será el estar delante de su presencia? Y yo me acuerdo estar anhelando mucho eso, o sea, de verdad con todo mi corazón yo decía, Señor, yo quiero esto. Y cuando Tavo empezó a predicar sobre el ayuno, dije, bueno, si está en mis manos eso, o sea, es lo que te decía, puede que sea un encuentro como el que tuvo Pablo, que fue la presencia de vino y fue transformado, no porque hizo algo, pero digo, ya como creyentes tenemos que ir nosotros también más profundo, buscar más. Y fue ahí en donde Tavo dijo, no me voy a levantar de la mesa hasta que tu presencia venga. Sí. Y yo dije, yo igual, no me voy a levantar de la mesa hasta que su presencia venga. Y recuerdo que me fui otra vez a Estados Unidos, estuve haciendo ese ayuno de 21 días y ya el último día tuvimos una conferencia la conferencia se llama Semana Randy Clark, que Randy Clark es una persona que tiene un ministerio de sanidad y lo que hacen los pastores es orar por nosotros como alumnos, nos bendicen, es como de cierta manera imparten, o sea, es como para que nosotros podamos ir a las naciones y orar y ver milagros y sanidades y todo. Y yo decía, Señor, es que siento que hay algo especial que quieres darme hoy. Y así fue, así fue. Y estábamos en un tiempo súper bonito de adoración, pues sí, de ministración y todo. Y los pastores empezaron a orar por nosotros. Y una maestra puso sus manos sobre mi cabeza y me decía, Ana, has estado buscando al Señor por 21 días y es el momento en donde lo vas a encontrar. Claro, la presencia de Dios cayó sobre mí. A mí me tuvieron que sacar cargada por 3 días del edificio donde estábamos y era tan fuerte. Ay, que me dan ganas de llorar. Que ha sido de las experiencias más bonitas que he tenido y más temibles también, si lo puedo decir así, porque te das cuenta que el Espíritu Santo tiene el poder para hacer todo. Sí. Y puede tomar control de todo y hacer lo que quiera hacer. O sea, somos seres humanos tan débiles y a veces nos ponemos en una posición tan fuerte o tan capaces, la mejor versión de mí, cuando la realidad es que no somos nada. O sea, en la presencia de Dios quedamos totalmente rendidos. O sea, es como también leyendo la historia de Isaías es como, soy indigno, o sea, soy sucio delante. O sea, mientras más te acercas, más fuerte, más te das cuenta de tu condición y de tu necesidad. Y yo creo que eso fue lo que me pasó en ese tiempo. O sea, yo decía, quiero más y más y más, sí, pero cuando estuve delante de la presencia digo como, respeto esto, porque esto es más fuerte de lo que mi mente humana puede retener, más fuerte de lo que mi cuerpo puede entender. O sea, su presencia es tan poderosa que recuerdo que ese día mi vida igual, o sea, si ya había tenido encuentros antes como este que te contaba al principio, marcó un temor. Y cuando hablo de temor no hablo de miedo, de ay, no me quiero acercar, no, al contrario, es como el decir, mereces toda la honra, mereces toda la gloria, mereces todo mi corazón, mereces todos mis sueños, mereces todo lo que soy. Uh-huh. Y no sé, o sea, sentía mucho como a las personas que iban a estar escuchando esto, como a que si ya conocen, ¿por qué limitarnos con solo lo que ya hemos visto y lo que hemos oído? Sino vamos a vivirlo, vamos a vivir una vida de intimidad, vamos a vivir una vida de propósito, vamos a vivir una vida de llamado, pero no lo vas a poder vivir si no hay rendición total, si no hay, o sea, estas semanas han sido muy difíciles para mí el hecho de que pues ya estuve allá 1 año y ahora me regreso 4 meses aquí y digo, ay, pues no es tan mal la vida acá tampoco, o sea, puedo estar a gusto, tengo mi carro, tengo mi casa, mi familia, tengo todo, o sea, ya aprendí, puedo conformarme con esto y estar en la iglesia y servir, predicar súper bien. Pero igual mi abuelo entró al hospital hace como 2 días, que también ando así como toda desvelada por eso. Pero son cosas que yo digo, Señor, no entiendo. O sea, si ya puedo tener esta comodidad, ¿por qué tengo que volver a irme? ¿Por qué tengo que volver a dejar todas mis cosas? ¿Por qué no me puedo quedar aquí y empezar a trabajar? Y te sigo sirviendo. Y es como eso, esas peleas que también las animo a que puedan tener esas conversaciones íntimas y duras delante de la presencia de Dios. Y es como, después de hablar todo esto, es como ya me voy mañana, entonces estoy literal en el piso y digo, Señor, no me quiero ir, estoy muy bien aquí. Y el Señor dice, vas a rendirte completamente y va a haber una, si se dice así, llenura completa también. Sí es la palabra, ¿no? Sí. Entonces yo digo, ok, lo vale. Si te voy a volver a experimentar de la manera en la que te experimenté el año pasado, incluso el doble o el triple, vale la pena.
todos mis sueños, todo lo que hay en mi corazón, todos mis anhelos, los rindo. No es nada fácil, no es sencillo, y a veces digo, oye, es que no me gusta que las cosas sean así, y el Señor es como, entiendo que no te guste que las cosas sean así, porque creo que no tenemos un Dios indiferente, no creo que tenemos un Dios que no nos escucha o que se hacen las cosas como yo quiero, porque al final es una relación y es un escuchar. Al final se hace lo que Él quiere, ¿verdad? Pero es un escuchar. Claro, puedes caer en la rebeldía de decir, me alejo, y el Señor respeta también, porque tenemos un Dios, creo que de cierta manera, respetuoso, en que dice, pues si no quieres hacer mi voluntad, está bien, o sea, pero yo no me quiero perder eso, no me quiero perder su voluntad, no me quiero perder lo que Él tiene delante de mí, y por más que me cueste rendirme en mi lugar secreto y decir, Señor, quiero más de ti, y apenas de esta manera, no hay otra. Uh-huh. Entonces, eso es lo que Él ha estado haciendo, como lo que les decía, esta palabra de rendir todo, me ha costado, no ha sido nada fácil, pero así la he llevado. Es que cuesta, duele, es fe. Eso es la fe. Yo hace unos meses tuve una visión y me recuerda mucho a cuando Jesús empezó a caminar sobre el agua, ¿no? Como Dios y Jesús luego están así, aquí está mi mano, tú tienes que dar un porcentajito y alcanzarla y agarrarla. Y ya sé que te cueste, ya sé que te duele, ya sé que dudas, pero aquí estoy, lo quieres o no lo quieres, la decisión es tuya. No lo voy a forzar, no lo voy a imponer, pero aquí estoy. Y eso es caminar por fe y no por vista. Eso es vivir en el Espíritu y a través del Espíritu y no en la carne. Ahora, no es por decir que las diferencias entre cuerpo, alma y espíritu, una es mejor que la otra, no, porque cuando vivimos por el Espíritu, entonces vivimos en las otras tres también. Nada más que con una perspectiva alineada y puesta en Cristo. Uh-huh. Un punto de vista cristocéntrico. Y nosotros hay que permanecer en eso aunque nos cueste. Ahora, no es vivir con ese peso de fallarle a Dios. Yo creo que a la mayoría nos ha pasado. A mí me ha pasado mucho. Que he pensado, es que sí quiero, pero me cuesta, pero no te quiero fallar. Ay, ¿qué hago? ¿No? Sino es tener fe, estar confiado de que ahorita sí, igual estamos cómodos aquí y Dios quiere que salgamos de nuestra zona de confort. Es tener fe de que si damos ese paso que Dios quiere que nosotros dé, tener esa fe de que los bienes venideros, que no los estamos viendo ni ahorita y estamos dudando que van a pasar porque Él nos lo prometió. Y Él quiere que nosotros sigamos adelante. Ahora es difícil, sí, podemos ver la historia de... ¿cómo era? No era Nabucodonosor, era Nicodemo. Uh-huh. De Nicodemo, cómo él no quiso dar ese paso de fe y Dios lo respetó. Uh-huh. Dios lo honró. Pero es dar un poquito de esfuerzo, compartir en ese sufrimiento para dar ese paso de fe para adelante. Yo sé que tú tienes también un buen que decir de ese tema. Sí, pues, o sea, hay muchas cosas que Dios hace de verdad. O sea, conocemos nada más la puntita del iceberg, es como platicamos la vez pasada, pero ahora en este tema, o sea, hay tanta profundidad y tantas cosas que Dios quiere y nos puede mostrar, pero pues tenemos que estar ahí, ¿verdad? En la intimidad. Y sí, simplemente, o sea, podemos estar como Nicodemo, decir de que, no, gracias, o sea, estoy mejor en esta comunidad que tengo, no, gracias, estoy bien, o sea, con estas cosas que tengo ahorita. Nicodemo, pues, era, pues, uno de los sacerdotes ahí en Israel, ¿no? Pues tenía una vida bien, o sea, le iba bien, yo creo que tenía sus comodidades. O sea, es que a veces nos podemos quedar conformes con lo que tenemos, con cómo vivimos. Y al final, ¿qué tal si llegamos con Jesús? Viene Jesús ahorita y nos decía, ok, estuvo bien, pero nos dice de que había tanto más para ti, tenía tanto más para ti, pero te quisiste conformar con esto, te quisiste quedar cómodo con lo que tenías. Y el ir por lo que Él tiene, pues nos cuesta, no es de que, ay, qué padre, quiero más, y de que todo va a ser bonito. No, o sea, es renuncia total, o sea, lo que tenemos ahorita. Es tomar la cruz, morir a nosotros, como dices, y que Él empiece a hacer lo que Él quiera. Y así. Así es. Y esa parte que dices, o sea, no es que hay veces que podamos estar llevando una vida cristiana dentro de lo que cabe, buena, correcta, estás sirviendo, estás haciendo, pero en los tiempos de intimidad es donde el Señor te revela que puedes ir más profundo. Sí. Y es ahí, incluso los tiempos de intimidad pueden ser incómodos. Yo recuerdo mucho cuando el Señor me estaba llamando a irme. Yo decía, es que
¿cómo me voy a ir? O sea, no tengo dinero, no tengo ni siquiera el permiso de mis papás. O sea, mis papás, de verdad, yo jamás pensé que me fueran a dejar irme porque soy la mayor, la consentida y lo que le quieras agregar. Yo decía, no me van a dar permiso, no me van a apoyar, van a decir que estoy loca. Y recuerdo mucho que era como, no, es que no te estoy preguntando que si tienes las cosas para ir, o sea, nada más te estoy diciendo que te vayas. Y no sé si les ha pasado, pero sabes, cuando sabes, o sea, es muy clara su voz. Creo que el Señor no siembra duda, sino es directo cuando habla. Y yo me acuerdo que decía, es que ya lo sé, o sea, ya sé qué es lo que tengo que hacer y sé que me tengo que ir, pero ahora, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo le digo a mis papás? ¿Cómo les cuento que de la nada salí con la idea de irme a vivir a otro país porque quiero seguir estudiando la palabra? Y dije, bueno, primero voy a obedecer lo que el Señor me está pidiendo. Recuerdo que apliqué a la escuela sin que nadie supiera, nadie sabía nada. Apliqué, pagué la inscripción, todo. Cuando ya me habían aceptado y todo, fui con mis papás y les dije, oigan, pasó esto, hice esto. La verdad, no esperé que me fueran a aceptar. Claro que sí, ya sabía porque Dios ya me había dicho. Pero llegué así como que ya con el plan todo listo, todo hecho. Y recuerdo nada más... Bueno, antes de decirle a mis papás, le comenté a mis abuelos, porque creo que era como más fácil decirle a ellos antes de despedirme de mis papás, o como decirles cómo estaban las cosas. Y mis abuelos me dijeron, si el Señor está acomodando todas las cosas, nosotros no podemos decirte que no. Esas fueron las palabras de mis abuelos y me dijeron, estamos para apoyarte, estamos para lo que necesites, y me han ayudado mucho económicamente y todo. Pero cuando llego con mis papás y les empiezo a contar todo lo que había sucedido, cómo había aplicado y todo, y pues detrás de todo eso yo ya había sido obediente, yo ya había terminado mi universidad, ya había acabado todo. Entonces mi papá dijo de que tú fuiste una buena hija en el sentido de que cumpliste con todo lo que nosotros te pedimos, nosotros no podemos impedirte que te vayas, nosotros te damos el permiso, nos duele, claro, no queremos que te vayas, pero sí me dijeron como, o sea, esto lo comparto así siendo más vulnerable, no estaba la situación económica como para que yo me fuera. Entonces ellos sí me dijeron como, o sea, te apoyamos en lo que esté en nuestras manos, pero no te podemos decir que te vamos a sostener. Pero yo dije como, uy, otra cosa más difícil, o sea, señora, ¿ahora qué? O sea, no tengo un trabajo, acabo de salir de la universidad, o sea, es imposible que junte la cantidad, humanamente hablando, que tengo o necesito para irme. Y nada más decía como, o sea, se los puedo decir así, yo sentía como si el Señor se estuviera riendo de mí en mi cara de, ay, Ana, ¿cómo eres de verdad? Y recuerdo haber publicado como en mis redes sociales que me iba a ir y todo, o sea, todo lo que tenía que pagar se pagó. Sí, y mis papás estaban así como, o sea, esto es imposible, o sea, es demasiado dinero, y es ahí donde entra o sea, cuando Dios pone algo, Él se encarga de cumplirlo completamente. Solo se necesita esa obediencia, y aunque tú digas, no tengo idea de cómo es que va a pasar, no tengo idea de cómo el Señor lo va a hacer, es la parte más divertida y es la parte más interesante, la más estresante también, pero así lo he visto y así me ha acompañado también cuando fui a Argentina. Igual, me tocó el viaje más caro de la escuela, o sea, yo dije, ay, aparte de Argentina, o sea, ni siquiera iba a salir como en sí del continente. Y yo decía, Señor, no tengo esos $4,000 para ir a Argentina, o sea, ¿de dónde quieres que lo saque? Todavía tengo que pagar la escuela. Y el Señor así como, Ana, tranquila. Llega el día, los $4,000 estaban completamente pagados, no por mi familia, o sea, pura gente externa que donó, que me apoyó. Y el Señor me decía, no hay nada imposible para mí, nada más necesito tu obediencia. Y que si yo te estoy pidiendo que vayas ahí, hagas lo que está en tus manos y yo me encargo del resto. Y es como esa frase de yo personal, Ana, me encargo de lo posible y Dios se encarga de lo imposible. Pero todos esos llamados y todas esas cosas no las vas a tener de la noche a la mañana un día si no pasas tiempo en intimidad, porque es ahí donde Él te va a hablar. También nos puede hablar por medio de otras personas. Hay mucha gente que se ha acercado y me ha dado palabras proféticas que hasta la fecha se han cumplido y todo, pero yo no quiero vivir una vida de palabras proféticas. Yo no quiero ir por todos lados preguntándole a la gente, ¿tienes alguna palabra para mí? Mejor voy directamente al que me quiere hablar directo a mi corazón, que es mi Padre. Entonces, también eso, o sea, tenemos que llevar una vida, o sea, si tú quieres vivir todas estas cosas súper locas, aventuras, conocer la presencia, vivir con el Espíritu Santo y todo eso,
necesitas la intimidad. O sea, no hay otra manera, no hay otra forma de conocerlo. Wow. Sí, hay un tema muy tabú. No sé por qué me estoy acordando de este tema A ahorita que ver. mencionaste también. Y quiero ver qué piensan. Del temor a Dios. Es un tema muy, Tremendo. muy raro. Porque en nuestra naturaleza, en nuestra carne, no nos gusta temer cosas. Somos muy, muy soberbios a veces, muy egoístas. No nos gusta temer algo. Y me gustó, me hizo mucho sonido cuando dijiste, es que en ese momento cuando yo sentí eso y cuando la persona oró por mí y me dijo, y Dios le reveló lo que yo he estado haciendo, me dio miedo. Pero ese temor no es un temor malo y es muy difícil de entender eso, que existe un temor que no es malo. Ujú. Vemos Éxodo 20:20, el temor de Dios que nos aparta del pecado. Así es. Ese temor es una manera de nosotros poder decir, wow, tú eres una fuerza y un poder increíble, poderoso, que hace todo. Eres un Dios, como dicen hasta nuestras alabanzas, un Dios imposibles, literal. Y nosotros vivimos, conocemos, nos empapamos de la palabra, pero yo siento que hasta Dios conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos hasta antes que pensemos cosas. Claro. Podemos hablar de temas... Totalmente. Sí, podemos hablar de temas como la actividad espiritual, por ejemplo. Igual Dios luego nos enseña y nos deja vivir, nos da el placer de vivir experiencias así para decir, ¡ay, esto sí es de verdad! Ya sabía que era de verdad, pero sí es de verdad, ¡qué padre! ¡Ay, qué chido! O sea, ¿No? sí, exacto. Y ese es el temor de Dios. El temor de Dios no es algo malo, no te hace, especialmente con los hombres, no te hace menos hombre llorar en la presencia de Dios, no te hace menos hombre temer a Dios, no te hace menos ni más amar a Dios, obedecerlo, estar en Él. Otro tema de el lugar secreto que me encanta mucho, hablando de la parte de cerrar la puerta y estar a solas con Dios, es que al principio es incómodo. Es incómodo porque estás experimentando una presencia que no estás familiarizado con esa presencia. Emociones que no te gustan vivir, como la tristeza, el enojo, todo lo que tienes guardado en tu corazón, que Dios quiere y llega con un pico y está quebrantando ese corazón de piedra, sanando todas las heridas que tienen que sanar. No nos gusta luego estar ahí, pero lo bonito de estar en intimidad con Dios y lo bonito de estar a solas con Él es que podemos, así está un tema que se escucha muy chistoso, llorar sin ser juzgados. Y podemos hacer lo que sea, podemos estar en el piso, podemos estar exaltando a Dios a todo pulmón, porque a mí me tocó vivirlo, por ejemplo, y para muchos, yo sé que esto no solo es para ciertas personas, para muchos es muy difícil adorar, exaltar y estar delante de Dios en público por pena o por temor o por la opinión de los demás. Aunque decimos, no, pues Dios es mi plenitud y a mí no me importa. Sí, pero a veces sí nos cuesta y a veces sí es difícil. Pero el temor de Dios es un temor bueno. Y la intimidad y el lugar secreto es una oportunidad increíble para poder ser tan vulnerables nosotros mismos con Dios y no solo Él con nosotros. Y me encanta mucho. Me quedé pensando mucho en el tema o sea, el temor a Dios. Ujú. Y igual hay un tema que se me hace muy fuerte, que es el temor al hombre. Y Sí. hay un libro también que se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Y habla sobre precisamente cómo le hemos dado mucho más peso a la voz del hombre que a la voz de Dios. O sea, realmente porque si nos ponemos a pensar, le tenemos miedo a la gente. O sea, ¿cuántas veces no has estado hablando con alguien y cambias la forma en la que hablas, cambias tu tono de voz o dejas de hablar de ciertos temas por temor? O sea, Sí. no porque dices, ay, no quiero quedar, no, porque te da miedo ser juzgado, te da miedo qué es lo que van a pensar de ti, cómo te van a ver y todo. Pero cuando hablamos de Dios, ¿por qué no tenemos temor a ciertas actitudes? Porque a veces no nos da miedo hacer cosas en lo secreto o en lo oculto. Y como que me quedaba pensando mucho en eso. Y digo, Señor, ¿por qué tanto miedo al hombre y no tanto miedo a ti? O sea, yo sé que suena como curioso esto, pero me refiero a que quiero tener ese temor de decir, quiero agradarlo. O sea, ¿por qué me esfuerzo tanto en agradar tanto a la gente cuando solamente una persona merece ser agradada y es el Señor?
Y ese es otro tema que también él estuvo trabajando mucho conmigo, porque creo que algo con lo que yo batallaba y hasta la fecha creo que es algo que él ha estado transformando. O sea, no estoy diciendo, ya estoy al 100% y ya no le tengo miedo a nada. No. Pero fue el temor al hombre. Yo me acuerdo que llegué y yo pensé que, pues, digo, me encanta compartir en redes sociales y había hecho otras cosas y así como, es como de cierta manera un currículum ministerial, si se puede decir así. Entonces, pues yo iba con esa idea de que, pues, había un currículum, iba a llegar, iba a conocer gente y pues te presentas y todo, una escuela muy grande. Y llego y veo que todos son, hijos de pastores, que alabanza, que este ministerio y el otro. Y yo me hice pequeña. O sea, ¿sabes? Yo me quedé en el piso y yo dije, no soy nada comparándome con todas estas personas. O sea, yo no tengo nadie, ningún familiar en la iglesia, o sea, nada que ver conmigo, o sea, no... Como que llegó un punto en donde le tuve mucho temor a la gente, o sea, de decir, ¿ahora qué soy yo? O sea, no soy nada. O sea, vine aquí, según yo, a como unirme como a un tipo de gente ministerial y todo, y me di cuenta que, pues, yo era un cero o algo ahí en la esquina, nada más. Y creo que lo que Dios quería mostrarme, o estoy segura que eso es lo que Él quería, es cuánta importancia le estaba dando al tema ministerial y el hacer. Y fue ahí en donde él empezó otra vez igual a trabajar este tema de decir, es que yo no te creé para hacer tantas cosas o para ser vista por tantas personas, te creé para ser amada y que puedas crear esta intimidad y lo demás va a ser consecuencia. Pero a mí no me va a interesar cuando llegues a la presencia de Dios y me muestres todas las cartas, saques el currículum y me digas, es que hice esto y esto y esto. Porque lo que yo más anhelo es que me tengas... La verdad es que tengas temor al Señor, o sea, esa reverencia y esa obediencia. Y creo que lo que el mundo necesita, y digo porque ya lo experimenté yo, es como estar realmente, sentir la presencia cuando la sientes de verdad, mira, no hay vuelta atrás. O sea, quedas cautivado totalmente y es como, no tengo otra opción más que vivir rendida a sus pies. Y creo que eso es lo que le falta al mundo. Podremos saber igual tanta teoría, tantas cosas. O sea, yo puedo leer la Biblia todos los días y si no tengo ese corazón de humildad de decir, Señor, necesito que esto se vuelva una realidad en mi corazón, es solamente un libro más. O sea, necesito al Espíritu Santo que revele cada una de estas palabras a mi corazón. Y es ahí en donde vamos a empezar a tener el temor correcto hacia el Señor, porque vamos a empezar a ver qué le agrada, qué no le agrada, cuáles son las cosas que Él anhela para nosotros. Y sí, o sea, pero es igual, volvemos a lo mismo. O sea, todo es intimidad. Sí. Todo es intimidad. Y del temor al hombre, regresando un poquito a eso, que fue de las veces... ahí les va. Esa historia es muy buena. Me da vergüenza contarla, pero la voy a contar. Estábamos en un evento donde había visitado un pastor muy famoso de Argentina ahí en la escuela y estaba orando y todo. Y la presencia cayó donde estaban todos los argentinos precisamente y yo estaba ahí sentada en medio. ¿Por qué? Porque me encanta estar donde no debo estar. Yo mexicana no tenía nada que hacer ahí, pero ahí estaba y empecé a sentir igual la misma presencia, pero era de las primeras veces que yo experimentaba algo así. Entonces cuando yo veo a todos en el piso siendo llenos del Espíritu Santo, yo decía como, Señor, yo de aquí me voy, o sea, yo no quiero esto, qué vergüenza que la gente me vea tirada en el piso. O sea, fue más mi orgullo y decir como, me da pena esto, me voy a retirar, y nada más sentí como, o sea, pude sentir la diferencia entre estar en la presencia y no estar, en un segundo. O sea, Dios fue un Dios respetuoso de decir, no quieres sentir mi presencia, no te preocupes. Claro que llegué a mi casa después de todo ese evento y empecé a llorar y le dije, Señor, perdóname. O sea, fue más mi temor a qué van a pensar los que están alrededor de mí si me ven llorar, si me ven en el piso, si me ven, o sea, derramando mi corazón delante de ti. Y le dije, quiero cambiar eso. O sea, yo no quiero tenerle más miedo al hombre que a ti. Y fue ahí en donde le oré, o sea, fue una oración muy honesta de decir, Señor, si me tienen que sacar cargada de la iglesia, si me tienen que sacar porque no puedo dejar de llorar, porque no puedo dejar de gritar, o porque no puedo dejar de estar apasionada y sintiendo tu presencia, eso es lo que quiero. O sea, eso es lo que quiero y transfórmame. Y claro que él respondió mi oración y ahí me veías, o sea, día tras día me tenían que sacar. Mis amigas me decían, ay, ¿qué vamos a hacer con esta? O sea, es que es demasiado. Y fueron de esos días en donde
ya no sé cómo explicarlo, porque yo sé que es un tema que puede ser un poco controversial, las manifestaciones del Espíritu Santo y todas esas cosas. No sé si están familiarizados con ese tema un poco pues es un tema al final un poco controversial, pero cuando una persona lo vive, no puedes quitarle eso, ¿sí? O sea, yo poder estarte contando, sí, viví estas manifestaciones del Espíritu, me sacaban atacada de la risa de la iglesia, me sacaban en llanto, me sacaban temblando, me sacaban, o sea, sí, esas son cosas que yo viví y nadie me las puede quitar, te las puedo platicar y probablemente digas, no te creo nada. Bueno, cuando lo experimentes ahí platicamos después. Pero son cosas tan gloriosas, son cosas tan hermosas que cuando las vives y estás, por ejemplo, o sea, creo que fue un tema de seguir trabajando con el temor al hombre. Fueron 3 días en los que fue tan fuerte la presencia que yo ni siquiera me podía meter a bañar. O sea, tenía que irme a la escuela así con mi cobijita y me tenían que pasar por mí y yo me bajaba y quería levantarme al piso y no podía. Y ¿crees que me importaba lo que la gente estaba diciendo alrededor? No, yo tenía que concentrarme en intentar llegar a entrar a la escuela porque si no me dejaban en el pasillo tirada, o sea, no había forma. Y estaba tan concentrada y disfrutando de la presencia, pero al mismo tiempo era tan fuerte el peso de la gloria de Dios que yo decía, Señor, es mucho, o sea, ya suéltame, por favor, quiero hacer mi vida normal. Pero fue ahí en donde fue tan fuerte que ya lo que estaba sucediendo alrededor, mira, ni siquiera me pasaba por aquí, o sea, no me daba cuenta de nada, me contaban cosas y yo es que estoy totalmente cautivada, o sea, no tengo cabeza para pensar en otra cosa. Y fue ahí en donde me di cuenta que muchas cosas habían cambiado en mí, o sea, muchas cosas habían cambiado en el sentido de que podía escuchar cosas que se dijeran de mí y era como, o sea, estoy muy ocupada como en disfrutar y conocer su presencia y que lo que es externo a mí no tiene valor. Y podremos experimentar estos encuentros súper locos, pero los encuentros que tengas con la presencia de Dios no van a sostener tu vida. ¿A qué voy? Son momentos que marcan, son momentos importantes, pero hay gente que ha tenido estos encuentros súper locos y súper radicales una vez en su vida y se conforman. Los encuentros son para estarse viviendo constantemente. O sea, la presencia del Espíritu Santo se va a manifestar de muchas maneras y cada temporada es distinta. Probablemente lo necesites una manifestación de amor, una manifestación de gozo, una manifestación de paz. Y vas a vivirlo y experimentarlo de muchas otras maneras. Pero un encuentro así no te sostiene. Lo que te sostiene es la intimidad. Eso, porque podrás decir, no, ya tuve este súper encuentro radical y me quedo con esto y se acabó y ya no volví a leer la Biblia, ya no volví a buscar a Dios como lo hacía con esa pasión. Un encuentro te debe llevar a un más profundo y a un nivel más fuerte de intimidad. Entonces, si alguien pronto llega a experimentar, y yo quería también como desatar eso en este capítulo, que creo que vamos a hacer una generación de encuentros, o sea, mucha gente va a tener, y lo podemos ver en el Medio Oriente, gente se está encontrando con Jesús y ni siquiera sabiendo de Jesús, o sea, por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de cartas, por medio de muchas cosas, la gente está conociendo el nombre de Jesús y creo que para esta generación viene eso, una generación de encuentros y no encuentros pacíficos, no encuentros de, ay, recibí a Jesús, no, o sea, esos encuentros que te transforman, o sea, que son tan fuertes como fuego y como poder, que no dejan que sea una generación igual. Siento que viene una generación de fuego, poder y que va a ir creciendo, que va a ir en aumento, aún en un mundo en el que parece que ya no hay solución, en el que parece que nuestra generación está súper torcida o distinta o indiferente, que no tiene temor a Dios. Va a ser tan fuerte su presencia que no les va a quedar más que voltear su mirada, así como no sé muy bien en qué versículos, pero son estos 2 hombres que van en camino a Emaús, cuando iban y se sentaron a la mesa, sus ojos fueron abiertos, Jesús fue revelado a sus corazones. Ese es el deseo más grande de mi corazón, que la gente pueda tener estos encuentros que no te dejan igual. Es que la maldad aumentará. Nosotros estamos en los últimos tiempos, pero la iglesia también se está preparando. Y yo también tengo ese mismo sentir de que esta generación va a ver y sentir y probar de un maná nuevo, un maná que hasta las generaciones previas no han probado todavía. Así es. Y muchas cosas van a estar así de, uy, es que yo
Como que este tema es controversial y yo no creo tanto en eso porque no ha pasado todavía, pero tiene prisa Dios. Tiene bastante, Así tiene es. mucha prisa con esta generación. Y nosotros no hay que tener miedo y no hay que conformarnos, como dices, Ujú. de lo que ya sabemos y lo que tenemos, porque el velo que estaba tapando nuestros ojos, Jesús vino y lo Así es. rasgó. Y ahora nuestro deber, porque buscamos esa intimidad con Él, es no tener ese miedo y tomar ese paso de fe para ver a través de ese velo y ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no solo eso, sino también ver de la manera que Él quiere que lo hagamos en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en todo. Porque ya está, a mí me encanta esa referencia del velo rasgado. Me encanta cuando dice la Biblia, es que consumado fue. Así es. Consumado fue, consumado es. Así Y es. está también. Nosotros vamos a vivir cosas muy padres. Y yo escuché hasta un pastor decir, o te edifica y quieres más, o te rompe y te va a asustar y te haces para atrás. Vemos la historia de Zacarías, cómo se quedó enmudecido porque él no creyó y él dudó. Y es difícil creer, pero hay que acercarnos confiadamente Amén. y seguir adelante. Y es algo increíble porque hay tantas cosas que van a pasar, que van a crear tanta división en la iglesia también. Pero Dios no quiere una iglesia dividida. Él quiere una iglesia unida, una iglesia que esté preparada y hasta que Él venga, esté de guardia y Así esté es. preparando el camino y esté adorando como David. Me encanta ver la historia de David, cómo David era una persona que nació en una naturaleza pecaminosa como nosotros, pero él y en su vida era un altar y era un sacrificio vivo de adoración 24 horas del día. Así es. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Eso para mí es la intimidad. Eso para mí es el lugar secreto a solas y en comunidad también. Así es, un 24/7, Sí. todo el día. Dice Mateo 6, desde el versículo 5, voy a leer algunos fragmentos. Dice, cuando ores no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, donde todos puedan verlos. Más adelante dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Así Padre, es. quien todo lo ve, te recompensará. Y también dice, no parlotees de manera interminable. Tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Entonces, en el lugar secreto simplemente tenemos que echar fuera todo lo que nos estorba. O sea, desde las cosas físicas, cosas materiales, hasta también a veces nuestros propios pensamientos, emociones, palabras, acciones. O sea, nuestro currículum también nos puede estorbar cuando queremos buscar a Dios. Es simplemente porque Dios lo que busca es ver un corazón que lo busca realmente, que está deseoso de encontrarlo a Él. Un corazón humilde, un corazón que está hambriento de Él. Entonces ahí las palabras ya entran en otro plano, ya las acciones no importan. Dios lo que ve es el corazón. A veces llegamos al lugar secreto y a lo mejor se puede volver una rutina automática que queremos hacer, ¿no? De que empezamos a orar así como robots, empezamos a hablar a lo loco, como dice aquí, que parlotear interminablemente. Y es como si esas palabras que estamos diciendo a lo loco, a Dios le entran por un oído y le salen por el otro. Dios lo que quiere es nuestro corazón. O sea, Dios está escuchando nuestras palabras así como robots, pero está viendo nuestro corazón y todavía está como apagado. Entonces es no enfocarnos en todo esto, no enfocarnos en lo que estamos hablando, o sea, de manera automática, sino realmente tener un corazón quebrantado, humillado, entregado totalmente. Y en base a lo que como está en nuestro corazón, hablar con nuestro Padre, ¿no? Con nuestro papá que nos está escuchando, pero primero con un corazón que realmente lo anhela, lo busca. Un corazón humillado y entregado. Totalmente. Y otra cosa que me gustaría añadir también es que cuando quitas al enemigo de ese lugar y de tener esa opresión en tu vida y al temor al hombre y le das a Cristo ese lugar para que tome el lugar en tu vida, sientes tanta libertad de no solo hacer lo que haces a solas con Dios, sino también poderlo hacerlo abiertamente sin que te importe nada. Como la mujer que derramó el perfume. Ay, de mis historias favoritas. Como la mujer que derramó el perfume, como la tsunamita que dijo, es que yo quiero que tú habites aquí, que habites en mi vida, que los demás digan lo que quieran decir. A mí me encanta la historia de Jesús cuando entró al templo y había un hombre con la mano seca. Y Jesús
siendo Dios, sabiendo lo que todos pensaban, todos los sacerdotes, los fariseos pensaban, de, ay, hoy es el día sabat, hoy es el día de descanso, no puedes sanar. Sabiendo qué pensaban de él, qué podían hacerle a él, no le importó y sanó la mano del hombre. Wow. Sí, tienes razón. Y hay tantas historias en la Biblia. O sea, realmente los animamos a que puedan ver todo esto y que sepan que todas esas historias son reales, que todas esas historias van a reflejar a Jesús. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo y apunta a ese deseo de más por Él, que Él es el centro, que lo es todo, y la mujer que derrama el perfume, esa es de mis historias favoritas. El decir, no hay nada más, o sea, todo lo que tengo te lo doy, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tengo te pertenece, y ella lo hace. Son dos historias. También está la historia de cuando derraman el perfume, porque también está María, que esa es una historia aparte. O sea, son dos historias diferentes, como el mismo acto. Y me encanta que en especial la historia de María dice capítulos antes que María se sentaba a los pies de Jesús a escuchar. Vemos esa historia de María y Marta. Pero María estaba tan atenta a lo que Jesús estaba diciendo que sabía lo que estaba por venir. O sea, María sabía que Jesús iba a dar su vida, mientras que sus discípulos, o sea, vean, es como esta escena me encanta. O sea, María a los pies de Jesús, sus discípulos dizque poniendo atención, pero vemos que a veces no ponían mucha atención. Pero había algo muy especial en María, que estaba siendo cautivada por la voz de Jesús. Entonces ella dice, ¿qué puedo hacer yo para como ofrenda para lo que sigue, para como este nuevo tiempo que viene? Y los discípulos se quedan así como, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, ¿por qué estás tirando tanto dinero, estos ahorros que tienes? Y lo que yo puedo ver es como Jesús sabía que María sí había escuchado todo lo que él había enseñado. Y creo que a veces podemos ser esas dos tipos de personas, las que hacen como que escuchan y que parece que ponen atención, o podemos ser como María, que realmente estás a los pies con la cabeza en alto, escuchando cada una de sus palabras y reteniéndolas en tu corazón. Porque cuando tú recibes la palabra, hay un intercambio. O sea, hay algo que tienes que hacer. Es tanta la belleza y es tanto el regalo de la salvación que por consecuencia vas a dar algo. Y eso fue lo que pasó con María. Las palabras de Jesús la transformaron tanto que ella lo dio todo. Y eso es lo que va a pasar en nosotros. Recibimos tantas palabras de Jesús, recibimos tanta revelación que por consecuencia hay un intercambio de servicio. Por consecuencia hay una rendición total. Por consecuencia, pero es por su palabra primero. Sí. No porque no es al revés, como, ay, yo le voy a dar a Jesús para ahora sí poder recibir su palabra. O sea, su palabra está disponible, te cautiva, te enamora en esos tiempos íntimos y tú por consecuencia das y rindes todo. Entonces, esa historia me gusta mucho. Sí. Es una historia increíble, increíble. Sí. Es que la intimidad también es enamorarse con todo. Y cuando digo todo es enamorarse de esto también. Es no solo decir, ay, yo lo leo para aprender. Yo lo leo porque en la Biblia dice que hay que leerlo. Yo lo leo porque en la iglesia lo leen. No, es enamorarte a través de esto, porque Dios te va a revelar todo lo que Él te quiere revelar a través de su palabra. Y es encontrar y también tener una relación con tu propia Biblia. Y estudiar y leer tu Biblia. Y estar en intimidad con Dios y en comunidad a través de la palabra y leyendo la palabra. Algo que a mí me ayudó mucho fue entenderlo de esta manera, y es que Jesús es la palabra de Dios. O sea, Jesús es esto hecho carne. Entonces, así, o sea, digo, cuando a mí me hizo clic, porque siempre dicen, Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y yo, ok. Pero cuando realmente lo entendí, que esto es Jesús mismo viviéndolo en la tierra, es como, wow, o sea, puedo llevar un estilo de vida como Jesús si yo me aprendo esto y lo vivo. Entonces, quiero ser como Jesús, tengo que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, este es nuestro manual, nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, y el Espíritu Santo anhela revelar cada una de estas palabras en nuestro corazón. Porque igual Jesús dice, me voy, pero les dejo algo mejor, que es al Espíritu Santo, que ahora va a estar morando en ustedes. Y la palabra dice que el Espíritu de Dios conoce lo que hay en el corazón de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y está aquí en nosotros, es como Él puede revelarte todo lo que hay en el corazón de Dios. Sí.
y qué es lo que hay en el corazón de Dios. Todo esto y más. Ujú. Entonces, yo estoy enamorada de este libro. Sí. Es que lees Juan 1:1 y dices, el verbo hecho carne que vivió entre nosotros. Y dices, ok. Ok, Pero no, a ver, ya. lo entiendes, lo estudias, lo vives y dices, oye, sí es cierto, es Jesús. Es Jesús. Es esto me dejó, eso es lo mejor que me dejó. Y vienen más cosas también. Sí. Qué increíble. Sí. Es que sí, toda la palabra apunta a Jesús. Jesús mismo lo dijo, o sea, todo soy yo. Apunta a mí. Así es. Ujú. Wow. Qué increíble. Pues Ana, muchas gracias por estar hoy el día de hoy con nosotros, por Gracias. acompañarnos y por contarnos, abrir tu corazón de lo que has vivido, lo que Dios te ha revelado, lo que te ha tocado vivir, cosas hasta que dices, ay, es que es bien difícil de creer, pero es que es Dios. Y Dios se mueve y cuando es Dios no hay nada que viene contra eso. Así es. Absolutamente nada. Para los que no sepan, Ana tiene una cuenta en redes sociales y tiene varias plataformas. Y yo creo que la principal es Purpose for Purpose, que es justo lo que nos comentaste en el principio de que Dios te dijo, es que tu propósito tiene un propósito. Así es. Y eso me encanta también. Así que vamos a dejar todo también abajo. Ahí lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Pueden encontrar la información de las cuentas de Ana. Vayan a ver lo que ella está haciendo. Está haciendo un trabajo increíble también. Donde pueden recibir aún más. Y por qué no suscribirse pues a este tipo de contenido. A ese contenido que te ayuda a vivir en esa comunidad. Y aprender perspectivas de otros. Y no es porque uno es mejor que el otro. Para nada. Y yo creo que eso te tocó en Reddit también. Cuando te sentiste así de, ay, es que hijas de pastores y todo esto. No, porque Dios nos ve todos parejitos, todos como hijos. Así es. Sí. Pero es aprender, yo aprender de lo que tú tienes, tú aprender de mí y todos Exacto. aprender de lo que Dios nos revela Así es. y crecer y ser esa iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Así es. Así que sí, nuevamente muchas gracias. No, hombre, gracias. Eres una Gracias. bendición, muchas gracias por todo. Y pues gracias a ustedes por ver este episodio, el episodio 30 de Vida con Dios. Nos vemos la próxima semana y no se les olvide que Dios los ama. Dios los ama. Adiós.